Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión te voy a hablar del condensado o del resumen del diseño de instrumentos para trabajos de investigación, porque ya llegó el momento de ir pensando en el instrumento o instrumentos que vamos a diseñar para nuestro trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque hacemos investigación aplicada, es decir, vamos a un contexto. Y si no podemos ir, lo haremos de manera virtual. Acompáñenme. Kinner y Taylor, entre otros investigadores, en 1996 describen acertadamente que el cuestionario es el nexo entre la información que se precisa y los datos que se van a obtener. Es el nexo o el medio de comunicación más confiable que tenemos entre la población y la muestra que elegimos para poder comprobar, sondear y obtener resultados de la situación que estamos planteando investigar. Recomendaciones para redactar el cuestionario. 1. Revisar los objetivos y plantear cada ítem para cumplirlos. Como les dije con anterioridad, los objetivos son la guía que siempre tenemos que tener a la mano para ver si los estamos cumpliendo o no mediante el instrumento o instrumentos de investigación. Número 2, utilizar lenguaje común, entendible, que lo comprendan las personas de todos los estratos sociales. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vamos a trabajar con gente de nuestro mismo nivel académico o de estudios, entonces lo tiene que entender toda la población. 3, no utilizar argots de la profesión ni términos que no sean comunes o manejables para todas las personas. Esto le sucedió a unos chicos que estaban investigando sobre deserción escolar y se invalidó sus resultados. ¿Por qué? Porque estaban investigando sobre deserción escolar en las primarias rurales de Tecomán. Cuando tuvieron la junta con los padres de familia para explicarles y que respondieran el instrumento, pues nunca les explicaron lo que era deserción escolar. Les entregaron el instrumento y imagínense, rurales, pues los papás casi sin estudios o con el mínimo de estudios no entendieron. Y al no entender, pues contestan al Tin Marín o contestan escogiendo a ver qué escogen al azar y pues se invalidó el instrumento. Tuvieron que regresar, volver a concertar, esperar que hubiera reunión con padres de familia, ahora sí explicarles lo que era la deserción escolar, que ellos entendieran y utilizar y normalizar el término en algo común que todo mundo entendiera. A esto me refiero, a prevenir situaciones que pueden ocurrir. Número 4, recordar que las instrucciones son únicas, es decir, que se establecen una vez y no cambian durante todo el proceso. No podemos estar estableciendo como si fuera un examen y cambiar instrucciones cada 10 preguntas. Las instrucciones son únicas, así que tienes que pensar o desdoblar tu cabeza muy bien para saber qué respuestas vas a dar como opciones. Los tipos de cuestionario. Nosotros utilizamos cuestionarios estructurados, no de preguntas abiertas, pues nosotros somos quienes vamos a dirigir las respuestas de acuerdo a nuestros objetivos de investigación. Los objetivos me dicen a qué pretendo llegar, qué pretendo lograr con ese proyecto. Tipos de preguntas. 1, preguntas introductorias o de contacto, que son las que se sitúan al principio del cuestionario con el objetivo de crear un clima de confianza e interés que facilite la cumplimentación del cuestionario. Resultan aconsejables aquí preguntas abiertas que ayuden a que el encuestado pueda expresar su opinión. Las preguntas introductorias o de contacto son esas preguntas que se llaman rompehielo, con las cuales yo establezco confianza con el encuestado. Número 2, preguntas control. Su objetivo es contrastar la información que se está recabando. El control es doble. Por una parte, sirve para estimar si el encuestado responde de forma sincera y por otra, sirve para corroborar que el entrevistador está realizando bien su trabajo sin falsear resultados y ajustándose al guión del cuestionario. Son muy útiles para eliminar cuestionarios incoherentes. Estas preguntas de control son fundamentalmente de dos tipos:
Repetición de una misma pregunta o una parte de esta a lo largo del cuestionario, tratando de determinar si hay coherencia en las respuestas sucesivas. Y también se puede hacer mediante la inclusión de información falsa. Por ejemplo, se puede preguntar si vio en una fecha concreta un programa de televisión que no existe o que ya no se encuentra en transmisión, o bien pedir la opinión sobre una figura pública inventada. Estas preguntas de control se utilizan mucho en los test de cuando se van a pedir trabajos. En Yasaki, por ejemplo, les hace mucho esto. Las preguntas control en un test que les aplican, en donde en repetidas ocasiones les preguntan de diversas maneras: si se pone malo tu hijo, ¿dejarías el trabajo? ¿Faltarías porque tu hijo está enfermo? De diferentes planteamientos. Esto es para corroborar que en realidad la persona no va a estar faltando al trabajo. Estas preguntas se utilizan para verificar la veracidad de la información que nos están aportando, que nos están dando. Preguntas de cambio de tema. Son preguntas que hacen el papel de puente con la finalidad de cambiar de un tema al siguiente. También sirven de distensión, funcionando como alivio tras un grupo de preguntas difíciles. Esto es lo que les mencionaba, de que las preguntas, nosotros tenemos dos variables. Hacemos una batería de preguntas, es decir, de una variable y de otra, pero hay preguntas de cambio de tema, preguntas de enlace que deben de engarzar esas dos baterías de preguntas, y estas son las preguntas de cambio de tema, que hacen el papel de puente entre un tema y otro tema. Preguntas de recuerdo. Son convenientes cuando se van a realizar preguntas que requieran hacer uso de la memoria, o bien cuando se van a preguntar sobre hechos ocurridos hace tiempo. Este tipo de preguntas ayuda a fijar el recuerdo. Las hay de dos tipos: de recuerdo espontáneo, donde simplemente el encuestador responde sin ninguna guía, o bien de recuerdo sugerido, en cuyo caso se presentan algunas alternativas de respuesta entre las que tiene que optar. Esas son las preguntas de recuerdo. Recordando, valga la redundancia, que no debemos de preguntar por cálculos, ni por hechos traumáticos, ni por cosas que impliquen o que puedan choquear o bloquear a quien esté respondiendo el instrumento. Número 5, preguntas filtro. En ocasiones, algunas preguntas de la encuesta tienen sentido solo para una submuestra, mientras que no resultan relevantes para los restantes encuestados. En ese caso, la respuesta afirmativa o negativa a una cuestión conduce o excluye la siguiente pregunta o a una serie de preguntas. En ocasiones, una alternativa de respuesta sirve de filtro, sin otras preguntas que le sigan, como por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? No tiene hijos, número de hijos. En cambio, la pregunta filtro enlaza o debe enlazar un conjunto grande de preguntas que es más adecuado incluir tras la alternativa que subordina las restantes cuestiones. Un paréntesis con las instrucciones, por ejemplo. ¿Tiene usted coche? Sí, no. Si no tiene coche, pase a la pregunta 15. ¿Qué nos dice aquí? Las preguntas filtro solo se deben de utilizar con la alternativa de respuesta de sí o no. Es la única pregunta en la que se vale, por decirlo así, que utilicemos respuestas de sí o no. ¿Por qué? Porque estamos filtrando, es decir, si no tienes una relación tóxica, te agradezco tu tiempo para responder. Si no has sufrido violencia en tu relación, agradezco tu tiempo y disposición para responder, entrega el cuestionario, para filtrar y quedarme con la gente que en realidad cumple las condiciones. Solo así se aceptan las respuestas de sí o no. En otras circunstancias, el que yo plantee preguntas y ponga sí, no, pues ahora sí que de nada me va a ayudar a completar ni a retroalimentar mi investigación. Continuamos. Preguntas delicadas. Hay determinadas cuestiones que son embarazosas de responder o que comprometen el prestigio del encuestado. Se trata de temas de tabú social, entre los que cabe citar sanidad e higiene personal, incumplimiento de normas legales, comportamientos sexuales, ideologías políticas o religiosas e ingresos personales.
Aquí lo que se debe de hacer es empleo de terceras personas, como por ejemplo sus amigos, otros, etcétera. Ejemplo, alguno de sus amigos acostumbra a fumar marihuana. Posteriormente se pueden incluir preguntas indirectas que permitan estimar si el encuestado también lo hace. El uso de la autoridad para justificar la conducta. Por ejemplo, la justicia contempla el uso de la violencia en autodefensa. ¿En qué otras ocasiones la justifica usted? Otra podría ser aportar razones que justifiquen una conducta inadecuada, como por ejemplo, es bastante incómodo el uso de casco cuando se conduce una motocicleta, sobre todo en verano. ¿Acostumbra usted a conducir su motocicleta sin ponerse el casco? Te estoy proporcionando alternativas para que tú puedas saber cómo abordar esas preguntas delicadas, porque si las abordas de manera personal y tajante, puede ser que cortes el hilo del cuestionario, no lo respondan y te lo entreguen, o que te respondan cosas que no sean válidas. El orden del cuestionario. Primero debemos empezar con un breve mensaje de presentación donde se explicite quién realiza la encuesta, siguiendo con una exposición de los objetivos perseguidos en la investigación, el tipo de información que se precisa y el procedimiento seguido para la selección de la muestra, motivando al encuestado con los beneficios que puede reportar su participación. Además, en esta presentación debe asegurarse la salvaguarda de su intimidad, garantizando el anonimato de sus opiniones. El anonimato y los datos personales de una persona siempre se deben salvaguardar según la ética. Entonces, si no necesitas la edad, no la pidas. El nombre jamás lo vas a necesitar. ¿Para qué ocupas el nombre? Número celular tampoco. La ocupación, la pregunta si es necesaria. Lo mínimo necesario. No tengo por qué tener datos personales. Debo de salvaguardar la información y el anonimato. Número 2, el flujo del cuestionario debe ser lógico. Un ordenamiento caótico produce en el encuestado frustración e indecisión, por lo que acaba afectando a su interés y a su cooperación. Número 3, conviene pasar de lo general a lo específico. Este tipo de ordenamiento se conoce como de embudo. En él se asume que el encuestado tiene conocimientos de un tema dado. Esto es como un resumen. El mensaje, de dónde vienes, en qué universidad estudias, qué licenciatura estudias, en qué cuatrimestre estás, cuál es la finalidad de ese instrumento, es decir, tu objetivo general y el por qué es importante que colaboren en contestar ese instrumento. El flujo lógico, es decir, un abordaje coherente. Siempre pasamos de lo general a lo específico. Y finalizamos con un agradecimiento por haber respondido y por dedicarnos tiempo. 4, las preguntas clave, esto es, las que se consideren en especial o de especial relevancia para la investigación, deben situarse a la mitad del cuestionario de tal forma que ya se haya despertado el interés del encuestado, pero antes de que esté demasiado cansado. 5, las preguntas difíciles o delicadas se reservan para el final del cuestionario, tratando de evitar que si se da una reacción negativa, afecte a las preguntas subsiguientes. Esto vale también para los datos de identificación, ya que pueden producir rechazo por parte del encuestado. No obstante, en ocasiones, algunos datos personales puede interesar preguntarlos antes. Por ejemplo, cuando van a servir como filtro. Los datos de control deben incluir el número de orden del encuestado, nombre, dirección, teléfono, ya dije si es necesario, el nombre del entrevistador, la fecha y hora de la entrevista. Se debe consignar también si hubo sustitución del entrevistado. Vuelvo a reiterar aquí, datos personales, los mínimos necesarios. Número 6, se recomienda también hacer algunas preguntas de relax antes de llegar al final de la entrevista para disminuir la tensión que haya podido producirse. El hecho de decir preguntas relax no quiere decir que voy a incluir preguntas que no tienen nada que ver con la temática, preguntas relax dentro de la temática. 7, al final de la entrevista se debe agradecer la colaboración prestada. Siempre debemos agradecer el tiempo y la colaboración.
Pues no nos queda más que empezar a trabajar porque el tiempo corre, el reloj corre, tú ya casi te nos vas, ya casi te gradúas, cosa que me da mucho gusto porque has sido muy valiente, un guerrero, y tu constancia ha demostrado que se puede llegar hasta aquí a pesar de las circunstancias. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.